Víctor caminaba con pasos firmes por el denso bosque, guiado únicamente por la luz tenue de una luna en cuarto menguante. Era un hombre decidido, un historiador obsesionado con el pasado, especialmente con los relatos antiguos de lugares olvidados por el tiempo. La fortaleza de Valvanera, situada en lo más profundo de ese bosque, era uno de esos lugares. Una construcción medieval, ahora en ruinas, que había sido el epicentro de numerosas leyendas de almas perdidas y misterios sin resolver. Había oído hablar de ella desde pequeño, gracias a los cuentos de su abuelo, quien aseguraba que nadie que cruzaba sus puertas volvía a ser el mismo. Con el tiempo, la fascinación de Víctor por la historia de la fortaleza creció hasta convertirse en una obsesión. Ahora, frente a las imponentes torres de piedra cubiertas de musgo y enredaderas, esa obsesión se volvía palpable. Sabía que la fortaleza escondía secretos, pero no imaginaba que una oscura presencia había estado aguardando su llegada. Al entrar por los portones derruidos, una ráfaga de viento frío recorrió su espalda. El aire olía a moho y a tierra húmeda, impregnado de una sensación de antigüedad que parecía casi tangible. Víctor había investigado todo lo posible sobre Valvanera. Historias de batallas perdidas, traiciones entre hermanos y la leyenda más oscura de todas, la desaparición de su último señor, el conde Arnaldo, junto con toda su familia, en una noche sin luna, hace más de 200 años. Mientras avanzaba por los corredores oscuros y polvorientos, una sensación extraña lo embargó. Algo no estaba bien. Las paredes de piedra parecían susurrar a su paso, pero cuando se detenía para escuchar, solo había silencio. Son solo ecos, pensó, intentando convencerse. Sin embargo, a medida que se adentraba más en la fortaleza, los susurros se hacían más claros, como si las piedras mismas quisieran contarle una historia olvidada. Llegó a un gran salón, el corazón de la fortaleza, donde siglos atrás se habrían celebrado banquetes y reuniones de estrategia. Ahora, solo quedaban sombras. En el centro del salón, algo llamó su atención. Una mesa cubierta de polvo, pero perfectamente alineada, como si alguien hubiera estado ahí recientemente. Al acercarse sintió una presencia. El aire se volvió más denso, más pesado, y los susurros, esta vez más claros, parecían llamarlo por su nombre. «Víctor». El historiador se detuvo en seco. Sus ojos se abrieron de par en par. Esa voz no era un eco. Era real. Víctor no podía explicarlo. ¿Alguien lo estaba esperando en esa fortaleza perdida en el tiempo? Se volvió hacia la entrada, esperando ver a otra persona, pero no había nadie. La fortaleza estaba completamente vacía, o eso parecía. A medida que la sensación de inquietud crecía, Víctor decidió continuar con su exploración. Había una sala en la parte superior de la torre más alta de la fortaleza. Una habitación que, según las leyendas, estaba cerrada desde la desaparición del conde Arnaldo. Nadie había logrado entrar en esa habitación en siglos, y Víctor estaba decidido a descubrir qué había detrás de la puerta. Subió las escaleras de caracol, escuchando sus propios pasos resonar en la piedra fría. Pero no era solo eso lo que escuchaba. Cada paso suyo parecía ser seguido por otro, un eco que no coincidía con su ritmo. Una presencia lo seguía, pero cuando se giraba para mirar, solo encontraba el vacío. Al llegar al último peldaño, frente a la puerta cerrada de la habitación del conde, Víctor se encontró con una puerta antigua de madera tallada, con inscripciones en latín que no lograba descifrar a simple vista. Intentó girar el pomo, pero la puerta no cedió. Debe haber una manera, pensó mientras sacaba una herramienta de su mochila. Justo cuando estaba a punto de forzar la cerradura, un susurro helado resonó a su alrededor. Esta vez, las palabras fueron claras. «No abras esa puerta». Víctor dio un paso atrás, asustado. La voz era clara, demasiado cercana. Miró a su alrededor buscando a alguien, pero no había nadie. «Es solo mi mente jugándome una mala pasada», se dijo. Pero al mirar nuevamente la puerta, algo cambió. La cerradura, que había estado oxidada y cerrada por siglos, empezó a girar sola, como si una mano invisible la estuviera abriendo desde el otro lado. La puerta se abrió con un crujido ensordecedor, revelando una habitación oscura, apenas iluminada por la luz de la luna, que entraba por una ventana rota. El aire estaba cargado de una energía extraña,
como si esa habitación hubiera sido sellada para contener algo más que polvo y objetos antiguos. Al entrar, Víctor sintió una presencia detrás de él. El miedo se apoderó de él, pero su curiosidad fue más fuerte. Miró alrededor de la habitación, y al fondo, vio una figura difusa, apenas perceptible en la penumbra. Era una sombra, alta y esbelta, vestida con ropajes antiguos. Lo estaba observando. «Has venido a liberarnos», susurró la figura, su voz apenas audible, como si viniera de un lugar lejano y olvidado. Víctor sintió que su cuerpo se congelaba. Estaba frente a algo que no podía entender, algo que lo había estado esperando durante mucho tiempo. A pesar de su creciente temor, Víctor no podía retroceder. Algo lo mantenía ligado a esa fortaleza, una atracción inexplicable hacia el misterio que lo rodeaba. La sombra en la habitación se mantenía inmóvil, observándolo, y aunque no parecía tener intenciones hostiles, su presencia era abrumadora. «¿Quién eres?», preguntó Víctor, su voz temblorosa resonando en la habitación vacía. «Soy el último guardián de Valvanera, el conde Arnaldo». La figura se desvaneció en el aire como un suspiro, y de pronto, todo quedó en silencio. Víctor sintió cómo su piel se erizaba. ¿Era posible que el propio conde estuviera atrapado en este lugar, esperando ser liberado? Las leyendas siempre mencionaron que su desaparición fue un misterio, pero jamás consideró que podría tratarse de algo sobrenatural. Mientras examinaba la habitación, encontró un diario antiguo sobre una mesa. Las páginas estaban amarillentas y quebradizas, pero el contenido era legible. Era el diario del conde. A medida que leía las palabras escritas con una caligrafía temblorosa, la verdad comenzó a revelarse. Arnaldo había hecho un pacto con fuerzas oscuras, buscando poder y longevidad. El precio fue su alma y la de toda su familia, condenados a vagar por la fortaleza hasta que alguien, un descendiente de su linaje, o alguien que compartiera su sangre, los liberara. Víctor sintió que el suelo bajo sus pies temblaba. ¿Era él la llave para romper esa maldición? ¿Estaba destinado a liberar esas almas atrapadas? Antes de que pudiera procesar la información, la habitación se llenó de susurros. Las sombras se movían por las paredes, como si las almas perdidas estuvieran reclamando su libertad. El destino de Víctor estaba sellado. Cada paso que había dado lo había conducido a ese preciso momento. El diario del conde Arnaldo se encontraba abierto frente a él, revelando los oscuros secretos que habían permanecido ocultos por siglos. La maldición de Valvanera no era solo una leyenda, era una realidad palpable, y él, sin saberlo, era parte fundamental de esa tragedia. Víctor sintió que el aire en la habitación se volvía cada vez más pesado. Las sombras danzaban en las paredes, y los susurros se volvían más intensos. No estaban solos. Las almas atrapadas dentro de la fortaleza se manifestaban, reclamando su libertad. El historiador, antes movido solo por la curiosidad, ahora era consciente del enorme peso de su decisión. Tenía en sus manos la posibilidad de romper una maldición antigua, pero a un costo que aún desconocía. «¡Liberarnos!», susurraron las sombras al unísono. Las palabras flotaban en el aire, envolviendo a Víctor en una sensación de desesperación. El diario indicaba que para romper el pacto que el conde había hecho con las fuerzas oscuras, alguien debía hacer un sacrificio. No era un simple acto de voluntad. El sacrificio debía ser absoluto, entregando cuerpo y alma a las entidades que gobernaban esa maldición. Víctor, al ser un descendiente lejano del linaje del conde, era el único que podía completar el ritual. Pero al hacerlo, su vida quedaría atada para siempre a los oscuros confines de la fortaleza, atrapado en el mismo ciclo de condena. El eco de sus propios pensamientos lo atormentaba. ¿Estaba dispuesto a sacrificar su vida para liberar a esas almas? Podría condenarse a sí mismo por la eternidad, atrapado en la fortaleza de Valvanera, mientras aquellos que habían sido víctimas de la ambición del conde encontraban finalmente la paz. Las luces parpadean en el horizonte. Víctor salió de sus pensamientos al notar que la luz de la luna que entraba por la ventana comenzó a desvanecerse. La oscuridad envolvía el lugar, y la figura del conde Arnaldo volvió a aparecer en la penumbra. Esta vez, no era una sombra difusa, sino una presencia corpórea imponente y aterradora. «Y el tiempo se acaba, Víctor», dijo el conde,
su voz grave resonando en la habitación. Hice un pacto para proteger mi legado, pero fui engañado. Ahora, tú debes corregir mi error. Solo tú puedes devolver el equilibrio. Víctor lo miró fijamente, tratando de encontrar en él algo de humanidad, pero los ojos del conde estaban vacíos, huecos, llenos de la desesperación acumulada de siglos de sufrimiento. ¿Y qué pasa si me niego?, preguntó Víctor, su voz temblorosa pero firme. El conde dio un paso hacia él. Las sombras a su alrededor se agitaban. Si te niegas, la maldición continuará. Aquellos que están atrapados aquí, incluyéndome a mí, sufrirán eternamente. Y tú tampoco saldrás de este lugar. Nadie sale de Valvanera una vez que ha cruzado sus puertas. El historiador sintió una oleada de frío recorrer su cuerpo. Sabía que no había escapatoria. Había cruzado una línea que no podía desandar. Ahora debía elegir: su vida o la libertad de aquellas almas atrapadas. Víctor miró nuevamente el diario, sus páginas revelando los rituales antiguos y las palabras que debía pronunciar. Pero el sacrificio no era solo físico. Debía renunciar a todo lo que era, a su identidad, a su humanidad. Se convertiría en parte de la fortaleza, en un guardián oscuro como lo había sido el conde, encargado de mantener el equilibrio entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Si hago esto, comenzó Víctor, su voz cargada de emoción, ¿qué pasará conmigo? El conde Arnaldo lo observó en silencio antes de responder. Te convertirás en uno de nosotros, pero con un propósito diferente. No sufrirás como nosotros hemos sufrido. Serás el guardián, el vigilante que se asegura de que el ciclo no se repita. Pero estarás solo, para siempre. El peso de esas palabras cayó sobre Víctor como una losa. Su vida ya no le pertenecía. Nunca volvería a su mundo, a su familia, a su carrera. Pero, ¿qué sentido tenía aferrarse a una vida sabiendo que estaba condenado a permanecer en la fortaleza, ya fuera como prisionero o como guardián? Respiró hondo y se preparó para el ritual. El diario le indicaba cada paso a seguir. Tomó una daga antigua, cubierta de inscripciones, y se posicionó en el centro de la habitación, donde un símbolo extraño estaba grabado en el suelo. Las sombras se movían con mayor intensidad, como si anticiparan lo que estaba por suceder. Con la daga en mano, Víctor comenzó a recitar las palabras del ritual. El aire se volvió aún más denso, y las paredes de la fortaleza vibraron con una energía oscura. Las almas atrapadas se materializaban a su alrededor, figuras fantasmales que lo observaban, esperando su liberación. Entre ellas, podía ver a una mujer joven, probablemente la esposa del conde, y a niños pequeños que, en su momento, habían sido víctimas del pacto maldito. Con cada palabra que pronunciaba, Víctor sentía que una parte de su alma se desprendía de su cuerpo. Era como si estuviera dejando atrás su humanidad, entregándose por completo a las fuerzas que gobernaban Fulvenere. Finalmente, al llegar al último verso del ritual, alzó la daga y, con un movimiento decidido, la clavó en el símbolo del suelo. La fortaleza tembló. Un grito ensordecedor resonó por todo el lugar, y las sombras comenzaron a desvanecerse. Las almas atrapadas, una por una, desaparecieron en un destello de luz, liberadas al fin de su tormento. Pero Víctor permaneció en pie, sintiendo como una energía oscura lo envolvía. El conde Arnaldo se acercó a él una última vez, su figura difusa, ahora más tranquila, se inclinó ante Víctor. Gracias, guardián, dijo antes de desvanecerse para siempre. Víctor, ahora el nuevo guardián de Fulvenere, se quedó solo en la fortaleza. El sacrificio estaba hecho. Las almas estaban en paz. Pero él estaba condenado a vagar por las ruinas de la fortaleza, esperando la llegada del próximo intruso, el siguiente en la línea de aquellos que buscarían descubrir los secretos oscuros de Fulvenere. Y así, en el corazón del bosque, la fortaleza de piedra permaneció en silencio, habitada solo por el eco de los susurros del pasado, y un guardián que nunca sería liberado.